Estupendo. Has comentado el punto de columna cervical. Si quieres podemos profundizar un poquito en ese Venga, sentido, va. que puede ser Sí, interesante, ya que eso no lo sí, teníamos en el guión, pero creo que no puede pasa nada. estar chulo. Sí. Em, ¿Qué indicios podemos ver cuando, o sea, para poder decir, oye, aquí sospecho que la columna cervical tiene algo que decir en esta patología de hombro? Pues es muy fácil. Es simplemente cuando tú colocas al paciente sentado y le pides hacer una serie de movimientos que involucren la columna cervical, por ejemplo, la flexión, la extensión, la rotación, la inclinación, aparte de otros test específicos que puedes hacer, por ejemplo, los cuadrantes cervicales, que los describe Maitland, pero hay otras maniobras de terapia manual que se parecen mucho, que no se llama cuadrante, pero se hace exactamente lo mismo. Al final son maniobras que intentan poner el máximo estrés articular en una región, cervical media baja o cervical alta, y lo que buscamos es ver si eso reproduce el dolor del paciente en la región del hombro, ¿vale? O en la región escapular cercana, básicamente. Pero es que si tú te vas a ver un mapa corporal con los diferentes planos de dolor de las estructuras cervicales, facetas, discos, pero sobre todo facetas, vas a ver que la mayoría comparten planos de dolor referido con las estructuras del hombro. Por eso es importante valorarlos, ¿no? A nivel de sistema nervioso central me meto un poquito más en profundidad en neurofisiología, aunque sea un poquito más técnico, pero yo creo que es importante entenderlo porque eso explica por qué es importante valorar la cervical como parte del problema. Em, digamos que la región del hombro y la región cervical comparten neuronas de segundo orden. ¿Vale? Entonces, toda la información nociceptiva que se capta de la región del hombro y que se capta de la región cervical confluyen en un mismo canal. Y ahí el cerebro no es capaz de identificar de dónde viene, por lo que genera una respuesta de dolor multicanal y se refleja muchas veces en la región del hombro, aunque la fuente de dolor sea cervical. Y por eso es importante descartarlo. Pero aparte de eso, otra de las principales patologías de hombro perdón, de las principales patologías cervicales que utilizan el hombro como camino de reflejo del dolor es todo lo que tiene que ver con patología nerviosa, sobre todo procesos de mecanosensibilidad o dolor radicular. Muchas veces el dolor radicular, debido, por ejemplo, a un compromiso de una raíz nerviosa, sobre todo en cervical media-baja, o C4, C5, pues se manifiesta directamente en la región del hombro y son pacientes que te vienen diciéndote que les duele el hombro. El problema es que cuando tú indagas un poquito más en esos síntomas, te das cuenta de que no es realmente el hombro, porque ya te dicen pues dolor nocturno, dolor continuo, que además me baja hacia el codo, me baja hacia la muñeca en determinados momentos y te empiezan a dar una serie de pistas o de Ujú. puntos clave que ya te hacen pensar que no es realmente una patología de hombro. Pero es que, mirad, ahora mismo estoy tratando a un paciente que me llegó a la consulta diciéndome que tenía un problema de hombro, que había ido al médico y que el médico le había diagnosticado una tendinopatía de manguito rotador. ¿Vale? Sí que es verdad, es un hombre de unos 50 años aproximadamente, sedentario. Sí, no me cuadraba bastante su historia porque realmente no había cambios en la actividad, hacía siempre Ujú. exactamente lo mismo. Le habían infiltrado 2 o 3 veces en el hombro. Le habían mandado medicación para tratar un dolor de causa nociceptiva, pero hubo un momento en el que me dijo: "Es que el dolor me llega hasta la mano". Y dije: "Hostia, con perdón". Digo: "Es que Sí. una patología de tendón no te puede dar dolor hasta la mano, ¿no?". Claro. Y en el momento en que empiezas a valorar un poquito más, pues nada, empezando por cervical, patapam, reproducción de síntomas, con el test de Spurling, con el ULN-T1, y ya ves que no es el hombro. A pesar de que había pasado por 3 o 4 médicos que le decían que era eso, pues es un fracaso en el tratamiento. Ese paciente lleva Ujú. con dolor un año, pero porque realmente estás tratando la fuente equivocada. ¿Por qué? Claro. Porque no se ha valorado correctamente, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la historia del hombro y la cervical, básicamente. Estupendo. Estupendo. Es una historia de amor-odio, ¿no? Es una historia de amor-odio, sí, es un binomio Sí, indisociable, pero sí, 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 es amor-odio qué bueno. totalmente.